no hay mucha confianza en este equipo. ¿Cuál crees que sea la razón del por qué la gente no confía? Evidentemente nosotros lo sabemos por lo que vimos futbolísticamente en el último periodo de esta selección mexicana. A veces es natural, los resultados no nos han acompañado en los últimos partidos de preparación. Sí creo que se ha hecho una esfera, un entorno muy negativo, no sé por qué. La realidad es que yo estoy convencidísimo de que hay un gran equipo, de que son muy buenos jugadores, que están muy bien dirigidos. Y a mí lo que mejor me deja es que conozco esto desde hace mucho tiempo y estoy seguro que los jugadores en la mente tienen muy claro que son capaces, que pueden afrontar a cualquier rival. A mí una preocupación en el equipo mexicano es sin duda Raúl Jiménez. ¿Cómo va la recuperación? Lo que nosotros vemos, obviamente, porque no estamos dentro del campo, no somos los técnicos. El director técnico toma las decisiones que crea más convenientes y él lo ve. Yo platico con él y lo vemos todos bien, pero él lo siente bastante bien. Se ha manifestado bastante bien en el poco tiempo que jugó en Suecia y ahora en los entrenamientos. Entonces, no creo que haya ningún inconveniente. Él es un jugador ya de tiempo, de experiencia, que tiene capacidad y que lo que necesitaba es nada más estar físicamente bien. Claro, lo otro, el ritmo de juego y todo, bueno, pues eso es imposible saberlo cómo puede estar o no hasta que no tenga participación, ¿no? No es que te asuste, pero ¿qué le falta a esta selección para llegar al 100? No, pues bien, yo creo que a veces los resultados sí te acompañan en el funcionamiento. Yo creo que los últimos partidos de preparación, particularmente Paraguay, Colombia, Perú y este partido de Suecia, el equipo hace un buen desarrollo de juego, tiene muy buen volumen de juego, como nosotros decimos en la gente de fútbol, trabaja los partidos, tiene posesión, llega al rival. No hemos podido concretarlo. Yo creo que lo más importante y es eso, ¿no? Que al final de cuentas para jugar bien el fútbol hay que hacer los goles que marcan la diferencia. ¿México es candidato? ¿México va a ser protagonista o México va a ser competidor nada más? Siempre ha sido protagonista y esperemos que así sea este mundial. Siempre ha sido bastante importante y venimos con esa ilusión y creo que yo lo veo reflejado en el plantel y sobre todo en el manejo que ha tenido Gerardo, que para mí ha sido una gran sorpresa porque no tengo mucho tiempo aquí y estoy seguro que van a salir las cosas bien. Bueno, Jaime Ordiales, yo no estoy de acuerdo que diga que México siempre ha sido protagonista de los mundiales, porque no lo ha sido. Es un equipo que compite, es competitivo en los mundiales, pero no es protagonista. Protagonistas son aquellos que ganan los campeonatos mundiales de fútbol, punto. Sí, ha hecho buen papel. Hay que distinguir del 94 para acá, ¿no? Hay que recordarlo porque tiene un mérito. Sí, todavía no está con las grandes potencias para nada, ni como candidato al título. No, aspirante no. Sí, y está bien que lo sea, ¿no? Me parece bien que te pongas la meta tan elevada, lo más elevada posible, y ese es el título. Pero obviamente tienes que sustentarlo con algo, no es todavía claro. Un candidato. No tiene con qué serlo, pero tampoco es culpa de estos seleccionados y ni siquiera de Martino en este caso, ¿no? Es la estructura del fútbol mexicano. Claro. ¿Qué bases hay como para decir les voy a jugar siempre de tú a tú a los alemanes, a los españoles, a los brasileños, a los argentinos, a las potencias del momento? Vencerás alguna en algún momento, pero en una Copa del Mundo tienes que vencer a las grandes potencias que llegan en su nivel óptimo, como no llegó la Francia a Sudáfrica o Alemania el Mundial pasado. A los que ahí estás percibiendo como que estas son las grandes potencias. Yo separaría... vencer a España en el 200010 o a Holanda de 74, ¿verdad? Yo pensaría que podría ser protagonista de las primeras fases, pero no de las Copas del Mundo. Sí, todavía no. Las primeras fases las anima, todavía no. Y lo vimos desde el 94 hasta la última aquí con el profe Osorio. Pero es muy poco para nuestro fútbol. Sí, muy poco. Estoy de acuerdo, porque los planteles nos da la impresión hasta la última Copa del Mundo que tienen para más, ¿no? Para meterse. Pero no solamente eso, Pietra, analiza nuestro fútbol como industria, nuestro fútbol como pasión, la cantidad de espectadores que hay del fútbol mexicano, cómo la gente en México, lo decía hace un instante, lo decía Broso, cómo nuestra afición está por encima generalmente de la selección mexicana de fútbol. Y eso tiene que ver con algo que decía Roberto, no hay un plan, yo sigo esperando un plan de trabajo, Hugo alguna vez lo propuso.
hagamos un plan de trabajo de 10, 12 años para ser campeones del mundo o para llegar a unas semifinales. Teníamos una oportunidad histórica porque tenemos el Mundial del 2026 en casa, otra vez. Porque además lo tenemos en casa para el inicio y luego en otra casa que es la otra casa de la selección, que es Estados Unidos. ¿Tú crees que hay algún plan? ¿Algún tipo de proyecto a seguir? Nada. Mañana se va Martín y van a buscar otro. Y van a buscar otro directivo para ocupar el puesto de Ordiales o lo van a dejar. No hay nada. Sí hay, David. Ellos lo tienen estructurado perfectamente bien. A nivel administrativo, a nivel comercial, a nivel económico. Hay un negocio garantizado. Ojalá que ese interés que muestran en todo eso también sea en lo deportivo. Entonces, la estructura deportiva que están comentando es porque nosotros ahora mismo no tenemos lo que están comentando, salir a competir. Todas las selecciones que vienen aquí a este mundial compiten todas. ¿Qué pasa? Que no todas tienen el mismo nivel futbolístico que las grandes potencias. ¿Qué son las grandes potencias? Las que están bien estructuradas. México está bien estructurado. Estaba siendo bien estructurado, pero cuando nos quitaron de la Copa América, de la Libertadores, de la Copa Sudamericana, ¡boom!, nos vino un estancamiento. Y de ahí no hemos crecido. Y estamos ahí. Así que podemos competir a medias. ¿Dónde nos vamos a quedar? A medias. Claro. Pero no es culpa del tema deportivo. No. Es el tema de un sistema de estructura deportiva que no lo hacen los jugadores, ni los directores técnicos, ni los preparadores físicos, ni los masajistas, ni los doctores, ni los fisioterapeutas. Lo hacen la gente que toma las decisiones. Los dueños. ¿Están tomando las buenas decisiones? No. No. Ahí es donde estamos fallando. No tenemos buenos directivos y buenos dirigentes. Algunos sí hay, pero por favor, es que ya está bien. Nos estamos dando cuenta de que no estamos sabiendo tomar buenas decisiones en nuestro país en esos niveles. Y no solamente en esos, en muchos otros, pero lo mío es el tema deportivo. Bueno, es complicado. El tema deportivo va pegado al tema económico, si no, no habría los salarios que pagan en México. Pero tiene razón Hugo. Los dueños ven más el tema económico que el tema deportivo, indudablemente. Pero añádale a eso, José Ramón, por ejemplo, Y en la selección, mucho más. Decisiones, por ejemplo, de la Liga. La Liga le han quitado presión competitiva aboliendo el ascenso y el descenso. Que esa es la decisión más triste en la historia de nuestro fútbol, que termina afectando. No, y le quitaron la Libertadores. La proliferación de jugadores extranjeros. También. En todos los puestos, en todas las nóminas. ¿Y el jugador mexicano cuándo va a salir? La no venta de futbolistas extranjeros, de futbolistas al extranjero, a Europa. Porque a veces sale un talento mexicano y piden por él 17, 18, 20 millones y no tiene la reputación del jugador brasileiro o el jugador argentino o uruguayo. Es un jugador mexicano que todavía no ha triunfado plenamente en Europa, más que Hugo, Rafa Márquez y Chicharito han triunfado plenamente en Europa. Los demás han tenido buenas carreras, sí, pero no han triunfado a plenitud. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones hace que México, perdone que se los diga, no puede ser campeón del mundo. Pero si dijeras no hay materia prima, pero sí hay, porque no, si sí no la hubiéramos sido 2 veces campeones sub-17, Pero ¿dónde se no quedan hubiéramos esos sido jugadores, campeones olímpicos, Pietra? ¿Dónde pero se la hay. quedan? O sea, sin materia prima, ¿Dónde se nos quedan? dirá sí o no el profe Osorio que trabajó con esa materia prima que existe. Pregúntale al profesor, Por eso, ¿dónde no se lo quedan puede esos decir. jugadores? Oye, pero lo que está diciendo Son Jorge, dos cosas diferentes, ¿no? Lo primero, totalmente de acuerdo. Materia prima hay y me atrevería a decir suficiente. Como hay talento afortunadamente en todas partes del mundo, pero en México hay mucho talento. ¿Pero ahora qué pasa lo con que los 17? sí, pero ¿qué es lo que sucede? Yo lo manifesté en una oportunidad y me reitero en eso. En México con frecuencia uno encuentra jugadores con 17 años con entre 50 y 75 partidos internacionales. Eso no pasa en Colombia, por ejemplo. Hablo de mi país. No hay muchachos de 17 años con 50 o 75 partidos internacionales, porque ustedes le invierten el dinero al fútbol infanto-juvenil, pero llegan los muchachos a los 18 y cuando hay que consolidarlos de los 18 a los 22, que jueguen, no sé, 50, 100 partidos en ese proceso para que se consoliden, contratan extranjeros y el muchacho que iba progresando se estanca y le dan favoritismo al extranjero, porque como hay tanto dinero y esto al final es parte del negocio,
entonces vienen las influencias de los que toman las decisiones para favorecer a X persona y totalmente en contra del progreso del fútbol juvenil, tornándose fútbol adulto en Claro, México. y esa materia prima desaparece. Y el punto de vista de David tiene toda la razón. Cuando se elimina el descenso y el ascenso, se vuelve un problema mayúsculo. Hay cultura, hay países donde hay equipos que prefieren jugar en la segunda categoría porque la federación en mención le da un dinero correspondiente, organiza una nómina X y se ahorra normalmente el 50% del dinero que debería gastar en la nómina. Entonces no le interesa para nada jugar en primera división. Entonces obviamente no hay presión contra los 3 últimos de la primera división. Si es así, se les va a tornar un problema gravísimo como hay en Sudamérica, y está claro que todos sabemos a qué países me refiero. Eso es con lo que decía Jorge. Por un lado, que se haya ganado 2 veces el Sub-17, que son logros maravillosos, como lo fue la medalla olímpica en Londres. Ese es el máximo para mí a nivel de selección. Te dicen, bueno, que hay algo por donde trabajar, pero el hecho de que esos campeones Sub-17 no hayan encontrado acomodo en primera división, no creo que el 10% lo haya encontrado, pues también te dice que hay algo mal ahí. O sea, cómo estos campeones mundiales no juegan en primera división, no jugaron en primera división, fue una minoría muy honrosa, ¿no? Entonces ahí hay un mal trabajo de más arriba. ¿Cómo se trabaja en el fútbol amateur? Sin verlo mucho, ¿ustedes creen que a nivel amateur el fútbol mexicano está a la altura del fútbol alemán? No. ¿Del argentino? No. ¿Del brasileño? No. ¿Del español? ¿Del holandés? Podemos asegurar que no. Y de ese fútbol amateur se alimenta el fútbol profesional. Después, ¿qué trabajo hay en fuerzas básicas? Sí, pero ahí hay Hablamos también de 4 o 5 equipos que trabajan bien. Cuando dices, ¿por qué 4 o 5 equipos? ¿Por qué no trabajan los 18 de primera división como seguramente lo hacen en otros lares? Bueno, entonces, a cada Copa del Mundo ya llegas con esas limitaciones y después, con los jugadores que tienes y el técnico que los dirige, hacen lo que pueden. Bueno, por último, a veces mejor o peor, ¿no? Sí, claro. yo creo que la verdad está en los dos, ¿no? Primero, el recurso está. Ahora, ¿qué ocurre sobre todo a nivel formativo? Como ocurre en muchas culturas y en muchos otros países. Hablamos de la falta de educación en general de ciertos países. Es lo mismo en el fútbol, la falta de formación. Entonces, los mejores formadores no necesariamente son los que forman a los niños, porque el dinero es en el fútbol profesional. Todos los formadores prefieren, y muchos, ganar títulos con jugadores con poco talento, porque puede y tiene acceso a jugadores grandes, fuertes, que en esas categorías hacen una diferencia abismal. Pero cuando llegan ya a los 18 años y esa diferencia se recorta, entonces el talento, ahí es donde tienen que apoyarlo. Y desde abajo, y eso fue lo que hizo Alemania, el gran cambio de Alemania fue eso, estructurar sus categorías infanto-juveniles y ponerle los mejores entrenadores. Una cosa es ser entrenador formador y otra cosa es tener un técnico o alguien que dirija.